El psicólogo Robert Hare es profesor emérito de la Universidad British Columbia, en Canadá. Sus estudios sobre psicópatas le llevaron a desarrollar el test más utilizado hoy en día para el diagnóstico de psicopatías, la escala Hare. Let me quote literally. Déjame citarte literalmente. Y es una cita de un especialista muy conocido, no tan famoso como tú, en psicópatas. Y dice lo siguiente: cientos de miles de psicópatas viven, trabajan y rezan con nosotros, tu jefe, tu amigo, tu madre, y es posible que sigan un camino hacia la destrucción sin tener ninguna conciencia de ello. Y todavía más preocupante, dice el experto, ni siquiera Bob Hare sabe muy bien qué hacer. ¿Es verdad eso? Desde luego. Es completamente cierto. Los psicópatas son muy buenos manipuladores y nosotros los consideramos astutos, ingeniosos, ya que pueden engañar a otros. Incluso cuando se es experto en la materia es fácil que te engañen y se salgan con la suya. ¿A ti te han engañado alguna vez? Muchas veces. Gracias a tus investigaciones y a la de otros colegas tuyos, ahora distinguimos claramente entre los criminales y delincuentes que son psicópatas por un lado, de los que no lo son. Como características de los psicópatas, mencionas la falta de empatía, el no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, y la falta de conciencia o de remordimiento. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia lo que quieres decir exactamente? ¿Falta de empatía y falta de conciencia? Hay muchos casos donde se puede ver la falta de empatía. Esto sucede cuando no se es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, pero más de forma emocional que intelectual. Es decir, que un psicópata puede entrar en tu cerebro e intentar imaginarse lo que tú piensas, sin embargo nunca podrá comprender cómo te sientes. Un ejemplo similar es intentar explicarle los colores a un daltónico. ¿Cómo se puede explicar la empatía y las emociones a un psicópata? Un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente, pero ven y tratan a las personas como objetos. Es muy difícil de explicarlo, ya que la gente cree que todos, como seres humanos que somos, debemos pensar y sentir de la misma manera, y no es así. Es muy sorprendente, ya que nos imaginamos que los policías, que están en contacto permanente con asesinos, violadores, saben distinguir quién es un psicópata tan pronto como lo ven, y en realidad no es así. Hay un caso en Estados Unidos en el que un hombre era sospechoso de haber matado a 8 mujeres. Le iban a condenar por el asesinato de 3 mujeres, aunque sospechaban que había cometido el mismo crimen más veces. Lo que hacían era decirle: John, piensa en la familia de estas mujeres, piensa en lo que están sufriendo, confiésalo y limpia tu conciencia. Y como era un psicópata, estaba sentado pasándoselo en grande y haciendo con los inspectores todo tipo de juegos mentales. Pero el hombre finalmente confesó. Y lo hizo porque dejaron de apelar a su sentido de lo bueno y lo malo, ya que no lo tenía, o a su sentido de conciencia, que tampoco tenía, ni a su sentido de la empatía, que era irrisorio. Y empezaron a apelar a su sentido de la grandiosidad. Es decir, que empezaron a contarle que otro asesino en serie había matado a 30 o 35 personas y que él solo había matado a 3. Pero si conseguía 7 más, ya tendría 10, y que esto haría que subiera de categoría. Y acabó confesando. Bob, hay una cosa terrible en lo que dices. No puedo decir que he disfrutado leyendo tus libros. Son buenísimos, pero Dios mío, lo he pasado bastante mal. El hecho de que
aunque digamos que no son de nacimiento, pero se desarrolla la psicopatía muy pronto en la vida. Quiero decir que la psicopatía no es algo que se desarrolla en la adolescencia o más tarde, cuando uno tiene 30 años, sino que aparece ya desde los 3 o de los 5 años. Y lo que todavía es más angustioso es que dices que tiene muy poco que ver con el tipo de familia en el que uno ha vivido. Creo que para la mayoría de personas, el entorno en el que crecen les influye mucho. Pero en el caso del psicópata, la naturaleza les ha ofrecido algo ligeramente diferente del resto de nosotros. Y parece ser que las fuerzas normales de socialización que moldean nuestra personalidad, de ser más sociales y de llegar a ser mejores ciudadanos, no funcionan con un psicópata. La cuestión es por qué no. Ya que un psicópata puede venir de cualquier familia, buena o mala. ¿Es exclusivamente un problema de genética? No. ¿Es un problema del entorno? No. Debe haber una interacción, y el papel que juegan y cómo contribuyen esos dos elementos todavía está por explicar. Pero una cosa que puedo decir es que el psicópata, una persona que desde muy pronto tiene unas características personales como son la falta de miedo o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo, estos individuos no pueden ser inhibidos o formados por el entorno de la misma manera que lo serán las personas normales. Tú has desarrollado algo que ahora se utiliza en todo el mundo. Lo llaman el PCLR o escala Hare. En realidad, es un manual para identificar a los psicópatas. Eso es lo que es. Explícame las ventajas, que son muchas, pero también los inconvenientes, que los hay. El gran inconveniente es cuando se utiliza mal y se pone la etiqueta de psicópata a una persona de forma incorrecta. Y si esto pasa a formar parte del historial criminal, la persona está condenada de por vida. Se tiene demasiadas connotaciones y significados negativos. En el lado positivo es, si suponemos que yo soy tu médico y creo que tienes la presión alta, y te digo, creo que tienes la presión alta, entonces me preguntarás, ¿esto es todo lo que puedes hacer? Entonces te toco la frente y el pulso y me vuelves a preguntar, ¿y no puedes hacer algo más? Entonces saco el manómetro y lo tomo. Este aparato ofrece ventajas, ¿no? Pues es lo mismo que yo he hecho con mi test. El PCLR es un instrumento que he creado para hacer todo lo objetivamente posible el diagnóstico de la psicopatía. Y si aplicáramos la escala Hare en todo el mundo, llegaríamos probablemente a la cifra de 1% de la población total que padece psicopatía. El mismo índice que el de esquizofrenia, o incluso más, ¿no? De esto es lo que estamos hablando. Es muchísimo. En Estados Unidos eso quiere decir 2 millones de personas. Es más de lo que nos pensamos, y si piensas no solo en el número de casos, sino en su impacto. Si piensas a la cantidad de personas que afecta a la esquizofrenia, a la familia, a los amigos más próximos y a la propia persona a la que también crea un gran sufrimiento. Pero los psicópatas no sienten ninguna angustia personal. Ellos no tienen ningún problema. El problema lo tienes tú. Y durante el resto de sus vidas afectará a cientos y cientos de personas y quizá a miles. De manera que su impacto en la sociedad está fuera de todas las proporciones, más allá del número de casos. Es increíble, ¿no? Vamos a intentar encontrar algún motivo que explique eso. Vamos a analizar el cerebro, por ejemplo, porque sé que en una investigación que habéis estado haciendo, resulta que tienen un cerebro extraño. Creo que no es en relación a la estructura, que es la misma que la de la gente normal, pero su funcionamiento es de una manera diferente. Y en los últimos 8 o 9 años hemos estado analizando cómo funciona su cerebro. Y podemos establecer las partes que están activas cuando la gente procesa ciertas tareas o cierta información.
Uno de los hallazgos más significativos es que mientras un psicópata intenta analizar algo que contiene una carga emocional, ya sean fotos o palabras, las partes del cerebro que se activan no son las mismas que la que se activa en la mayoría de personas. Lo que estás diciendo es que si le mencionas a un psicópata una emoción negativa, como la violación, parece ser que las áreas del cerebro que procesan este material son distintas a las de los demás. En efecto, y de hecho lo que sucede es que si a un psicópata le mostramos la palabra violación en la pantalla del ordenador, la trata como una palabra neutra, como las palabras mesa, silla o árbol. Parece ser que hay muy poca diferencia en la forma que responden o en las partes del cerebro que se activan. Esto es muy curioso. ¿Por qué es así? Tenemos los resultados de varios experimentos en los que enseñamos imágenes muy desagradables, como escenas de crimen, y las tratan a nivel de funcionamiento del cerebro, como si estuvieran mirando algo normal y corriente, como a un perrito o a un árbol. También hemos descubierto que hay partes del cerebro que no activan, y son las partes del cerebro asociadas al procesamiento de emociones, el sistema límbico, el cerebro emocional, como se le llama popularmente. O sea, lo analizan lingüísticamente, no emocionalmente. Hablemos de las terapias, porque hay de nuevo algo increíble y fascinante. Tú dices que nos olvidemos de los programas de rehabilitación para estas personas, porque muy probablemente funcionan al revés. Esta gente aprende cómo engañar. De manera que lo mejor es, no utilizar los programas convencionales de rehabilitación. Oye, ¿cómo les decimos esto a los jueces y a los encargados de custodiarlos en las cárceles y a los profesores que hablan y enseñan de estos temas? Tienes razón. Los programas tradicionales de rehabilitación ayudan muy poco a los delincuentes psicópatas. Y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas acabaron cometiendo crímenes más graves que si no se hubieran tratado. No es que el programa empeorara la situación, es que el programa no era el adecuado y todo lo que hicieron es aprender nuevas formas de manipular a las personas. Pero no quiero que tú o la audiencia tengan la impresión de que no hay nada que se pueda hacer, porque hay varios países como Nueva Zelanda, el Reino Unido y Canadá, donde están trabajando con programas diseñados específicamente para estos individuos. Uno de mis colegas y yo estamos trabajando en un nuevo programa que apela no a su sentido de la conciencia o su falta de empatía, sino que se basa en el comportamiento, sus maneras. Queremos cambiar el comportamiento. Es muy difícil, pero hay que probarlo, ya que lo único que hacemos ahora es encerrarlos. A mucha gente les gusta esto. A los psicópatas, como no se les puede hacer nada, se les encierra. Pero esto presenta un peligro para todos. Lo que queremos hacer es presentar unos programas adecuados que logren reducir la propensión a la violencia. Bueno, oye, la última pregunta es casi irrelevante dentro de este contexto, porque lo que te iba a preguntar es ¿por qué tú has tardado tanto y los demás habéis tardado tanto en diferenciar el comportamiento de los psicópatas del resto de los criminales? ¿Por qué os ha tomado tanto tiempo? La pregunta no es irrelevante y de hecho es una pregunta muy importante. Me gustaría tener una buena respuesta, pero solo te daré algunas ideas. Tendemos a pensar que las otras personas piensan de la misma manera que nosotros y nos gusta creer que la gente es buena. Que son inherentemente buenos. Pensamos que si se les da una oportunidad todo irá bien. Algunas personas creen que si les damos un cachorro de perro, un abrazo y un instrumento musical ya estarán bien. No estarán bien. Esto es parte del problema. No todo el mundo es inherentemente bueno. Esto es difícil de aceptar. No es que sean inherentemente malos, es que algunas personas son más difíciles de socializar que otras. Y los psicópatas se encuentran entre los que son más difíciles. Pero uno de los problemas que existen para tratar esta enfermedad en concreto es que es difícil reconocerlos.
Yo di una conferencia en Gales, antes de venir aquí, que tenía el título de Serpientes vestidas con traje, y hablaba del psicópata que no está en la cárcel, sino el que está en el equipo de gestión, o es un comercial, o es un marido, o esposa. Son personas que no reconocemos, pero las víctimas sí las reconocen. Normalmente cuando acabo de dar una conferencia me dicen cosas como: acabas de describir a una persona que está en mi vida, pero que no está en la cárcel. Los gobiernos y la sociedad quieren una salida fácil. Y una salida fácil es decir que todos estos problemas son económicos o sociales. Si invirtiéramos más dinero, todo el mundo estaría bien, pero esto no es así. En un mundo perfecto, el psicópata también sobresaldría, ya que sería el depredador, porque eso es lo que hacen, se aprovechan de las personas. Podemos tener una utopía perfecta y seguiría habiendo psicópatas. Y esto es políticamente incorrecto. Sí, y no nos gusta utilizar el término psicópata, aunque están en todas las áreas donde se puede obtener algo. Desde pozos con agua, tierras de labranza, o allá donde haya poder o prestigio. Donde se pueda obtener dinero habrá un psicópata bien vestido e inteligente que le atrae estas cosas y que lo hará muy bien para conseguirlo. De manera que hay muchas áreas, negocios, política, en las que el psicópata inteligente encontrará un hogar muy confortable.